Bueno, empezamos este nuevo segmento del Congreso en donde los investigadores y los equipos de investigación que han obtenido proyectos del Programa de Investigación en Cambio Climático para desarrollar pues, conocimiento en temas de particular importancia, nos hacen una presentación de resultados de estos proyectos que estuvieron vigentes durante el 2021 y 2022. Empezamos con cuerpos acuáticos epicontinentales, el papel de la dinámica del carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero en México, presentado por el equipo del doctor Javier Alcocer Durán de la Facultad de Estudios Superiores se me fue la página, espérenme, de Iztacala. Es que al mismo tiempo no tiene idea del relajo que tengo encontrando los archivos. Les cuento un poco del doctor Alcocer. Bueno, él tiene un doctorado en Ciencias Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, análisis holístico de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos litorales de 6 lagos, cráter con un gradiente de salinidad, tiene una maestría en Ciencias del Mar y tiene una licenciatura en Biología. Tiene muchísimas publicaciones, una gran cantidad de publicaciones, y pues como él nos va a platicar, los temas que estudia son de gran importancia en cambio climático y ha logrado, pues, además de producir artículos y nuevo conocimiento, formar muchísima gente en este tema. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues para no retrasar este asunto, voy a permitir compartir la pantalla. Nos hemos dedicado a estar trabajando sobre este proyecto que se llama Cuerpos Acuáticos Epicontinentales, entiéndanse lagos, lagunas, ríos, arroyos, su papel en la dinámica de carbono y ahora emisiones de gases de efecto invernadero en México. Mis colegas Margarita Caballero del Instituto de Geofísica y Salvador Sánchez Carrillo del Museo de Historia Natural de Madrid nos han acompañado en este camino de investigación. Pues bien, en general, la superficie que ocupan los cuerpos acuáticos epicontinentales es realmente muy reducida, aproximadamente el 1% de la superficie de todos los continentes. Y por ello es que nunca se les había dado la atención pensando que su papel era prácticamente mínimo en cuanto al ciclo global del carbono comparado con otros como el mar, por ejemplo. Sin embargo, hace casi unos 15, 20 años, sale una contribución de un grupo de colegas limnólogos donde muestran que realmente no es tan trivial esta contribución y tienen un papel muy relevante en el ciclo global del carbono. Asimismo, cambiaron esta percepción de que, por ejemplo, los ríos eran unas simples tuberías que conducían carbono de la parte continental al mar, porque nos dimos cuenta de que en realidad era una interfaz muy activa que no solamente transportaba, sino procesaba e intercambiaba diferentes tipos de carbono entre los diferentes compartimentos planetarios. Y por supuesto, una vez esto establecido, pues comenzamos a darnos cuenta también de cuál era el papel en cuanto a la emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, bueno, teniendo todo esto en mente, se lleva a cabo una reunión en 2018 y muy importante en la cual los expertos de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, hacen un balance de lo que se conoce sobre carbono y se publica el segundo estado del ciclo del carbono. Y en este análisis de donde intervenimos muchísimas personas, se queda claro, uno, que los cuerpos acuáticos epicontinentales tienen un papel fundamental en la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Dos, en el transporte de carbono hacia el océano y finalmente en un importante almacenamiento de carbono en los sedimentos. Desafortunadamente, este análisis se llevó a cabo de manera global para Estados Unidos porque, curiosamente, ni para Canadá ni para México había suficiente información
de emisiones de almacenes de carbono. Entonces, esto nos lleva a dejar muy claro que hace falta a nivel México y, por supuesto, para contribuir con el balance regional de Norteamérica, de información sobre carbono en estos ecosistemas tan importantes. Planteamos justamente por ello hacer la evaluación de la dinámica de carbono y gases de efecto invernadero y seleccionamos un grupo de cuerpos acuáticos epicontinentales, los cuales, por un lado, fueron seleccionados por su importancia en el rango tropical para América del Norte. Elegimos las lagunas de Montebello, Chiapas, que son casi 140 cuerpos acuáticos distribuidos en un área kárstica muy relevante para México, ¿sí? Así como el río más importante, que es el Usumacinta. Por su caudal es el río más importante de México y, por supuesto, puede representar valores muy interesantes. Enseguida seleccionamos 2 lagos que están en el cráter del volcán nevado de Toluca, el Sol y la Luna, porque son característicos para dar seguimiento, son centinelas de cambio regional, cambio global, cambio climático. Son los únicos que hay en México, entonces pues era preciso considerarlos. Y finalmente seleccionamos el lago Alchichica porque es el único lago en México donde hay más de 20 años de registro continuo sobre este cuerpo acuático. Entonces pensamos que para comenzar con esto era una muy buena opción incluir estos cuerpos acuáticos. Pues nuestro primer gran reto fue hacer una búsqueda para poder conjuntar lo que había sobre carbono en cuerpos acuáticos epicontinentales en México, ¿no? Y justamente, pues la idea, ¿qué cosa era? Bueno, pues evaluar las concentraciones, ¿sí? Tanto los almacenes que hay en el agua, en el sedimento, así como los flujos, tanto verticales como horizontales. De la mano, analizar estos factores y procesos que están involucrados y que nos permitirán conocer cómo afecta toda esta dinámica limnológica ambiental sobre justamente almacenes y flujos. Hacer el balance temporal, porque no nos esperamos que todo el año sea igual con la estacionalidad tropical que hay en México. Por lo menos secas y lluvias se comportan de manera muy diferente. Y esto nos permite dar, digamos, una idea más amplia de la variación que se puede encontrar. Y finalmente, muy importante, en vista de que el impacto que está teniendo el hombre sobre los cuerpos acuáticos epicontinentales es cada vez mayor, ¿qué implica esta alteración de estos sistemas en cuanto a su almacenamiento y flujos? Entonces, con todo esto en mente, pues comenzamos con un primer inventario. No teníamos mucha información, pero lo importante era contar con datos reales. Entonces, con base en esos datos reales, con mediciones que se llevaron a cabo en campo, hicimos primero una limpieza pues para que fuera lo más correctamente posible. Hicimos un escalamiento a nivel país, lo cual nos permitió dar los primeros valores en cuanto a los flujos que podríamos presentar de CO2, de metano, de óxido nitroso. Con base en esto, estimamos las emisiones de gas de efecto invernadero. Y fue muy interesante porque separamos por cuerpos naturales y artificiales. Artificiales nos referimos a presas, represas, bordos, etcétera. Y encontramos un rango importante entre 74 y casi 140 teragramos de CO2 equivalente en los cuerpos naturales y más o menos unos 30 en cuanto a los cuerpos artificiales. Esto nos permitió dar Solo un minuto, por favor. Sí, gracias. Esto nos permitió dar una valoración de 106 a 160 teragramos de dióxido de carbono equivalente como emisiones de gas de efecto
en México, lo cual contrasta fuertemente con los reportes oficiales ante el IPCC de 0.045. Es una cuestión muy diferente. Entonces, por eso nos puso la alerta. Y entonces, también encontramos una correlación muy importante entre la eutrofización que se está dando en nuestros cuerpos de agua, que va incrementando la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto nos lleva justamente a ver un panorama no muy gratificante en cuanto al efecto de incremento de estos gases. Muy bien. Detalles, Usumacinta, hicimos el primer reporte justamente igual de flujos, siendo el más importante de carbono inorgánico disuelto que se da en la América tropical, incluso mayor que lo que da el Amazonas, Congo, Orinoco, Mississippi. Eso es muy importante. De otros, como los lagos kársticos, son las primeras mediciones que se dan tanto de almacenes como de emisiones, y justamente encontramos los primeros reportes con las tasas de emisión más altas a nivel mundial por parte de lagos kársticos tropicales. Y esto también nos ratifica el hecho de que la eutroficación de los lagos incrementa de manera muy importante la emisión de estos gases. Y bueno, pues con esto es un brevísimo resumen de lo que hemos avanzado. Con gusto, si tienen preguntas o dudas, con gusto las respondo. Y si no, pues quedamos a sus órdenes para lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta presentación tan rápida y concisa del proyecto. Estamos con los tiempos como siempre, pero quedamos con el compromiso de invitarlos a cada uno de ustedes a que nos dé una plática de su proyecto en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Javier. Placer. Y ahora pasamos con el doctor, que lo acabo de ver, doctor David Alexander Prieto Torres, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que nos va a platicar del proyecto de patrones de conectividad de los anfibios en la faja volcánica transmexicana bajo escenarios de cambio climático. Me voy muy rápido a contar un poquito de quién es. El doctor Prieto es profesor de la carrera de la FES Iztacala en el área de Biología y Ecología. Sus líneas de investigación se enfocan en el desarrollo de estudios sobre la caracterización de los patrones espaciotemporales de la distribución de la biodiversidad neotropical, considerando especialmente los efectos del cambio climático global y la deforestación, para de esta manera identificar áreas prioritarias con fines de conservación. No voy a leer completa su semblanza por cuestiones de tiempo, pero David, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Platícanos de los avances del proyecto. Pues gracias por la presentación y por la invitación, Francisco. De hecho, llegué corriendo porque estaba dando clases, a ver si aprovechando el impulso de la carrera no me paso de mi tiempo. Pues bueno, como bien comentó Francisco, yo tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de estar coordinando un proyecto con varios colaboradores, que lo llamamos así, pues la megalópolis mexicana ante la crisis climática, sobre todo con la intención de conseguir oportunidades para promover una conservación a largo plazo de su biodiversidad. A modo express, siempre me ha gustado mucho esta cita de que el futuro de la humanidad está en las ciudades, porque generalmente asociamos a que la urbanización representa un gran problema para la biodiversidad por los diferentes impactos negativos que puede tener, desde la fragmentación hasta la contaminación, y cómo repercute en cada uno de los estilos de vida o dinámica poblacional de las especies que en ella habitan. Paradójicamente, en los últimos años, ya décadas, se ha visto que necesitamos hacer un acercamiento con la biodiversidad, con la naturaleza, para promover incluso ciudades más resilientes ante otras amenazas como es el cambio climático, del cual aquí muy rápidamente solamente comentar que sabemos que tiene impactos que van desde la escala global hasta la local, que tenemos efectos bien conocidos como son las islas de calor, que implican la necesidad de tener medidas de mitigación y acción que ayuden a contrarrestar sus efectos negativos en la biodiversidad, porque todos los grupos taxonómicos, tanto plantas como animales, se van a ver negativamente impactados en este aspecto. ¿Qué sabemos al día de hoy del cambio climático en la Ciudad de México? Pues bueno, Francisco ha dado muchos
proyectos sobre el estudio de los patrones de cómo están cambiando los climas en los últimos años y a futuro con predicciones o proyecciones estimadas sobre estos impactos. Pero en nuestro caso, lo que queríamos ver es si ya entendemos o más o menos vislumbramos cómo podría darse el patrón de clima futuro, qué tan negativo podría ser o no el impacto en la biodiversidad y cómo esto se puede repercutir en términos de servicios ecosistémicos dentro de nuestras ciudades. Particularmente escogimos la megalópolis mexicana porque tenemos que entender que a pesar de ser una de las grandes urbes del mundo, una de las ciudades más pobladas, o bueno, un conjunto urbano de los más poblados en el mundo, en la región compartimos literalmente el espacio con miles de especies, tanto de flora y fauna. Nada más para ponerlos en contexto en términos de los grandes grupos taxonómicos de vertebrados que conocemos como anfibios, reptiles, mamíferos y aves, aunque solamente es un 2%, menos del 2% de la superficie del país en México, albergamos más de un tercio de la biota en general reportada para el país, tanto en términos de anfibios, de reptiles y de los otros dos grandes grupos de vertebrados. Lamentablemente, salvo el caso particular de anfibios, para la mayoría de los grupos, los estados de conservación se manejan incluso como de preocupación menor, algo que es un poco contrastante con el contexto ambiental en el cual se están desarrollando. Seguramente muchos se preguntarán, bueno, pero si son ciudades y están en el concreto, ¿dónde se puede dar tanta biodiversidad? Pues particularmente por la posición biogeográfica que tiene, que le permite tener una gran cantidad de ecosistemas en los que se desarrolla esta biodiversidad, que van desde valles y serranías hasta bosques de pino, encinos y matorrales, incluso bosques secotropicales. ¿Cuál es el objetivo general del trabajo o las metas que nos propusimos? Primero es caracterizar la biodiversidad en términos de espacio y tiempo, porque si bien conocemos los listados, no sabemos realmente los patrones de distribución de cada uno de estos taxones. Además, ver cuáles podrían ser los posibles impactos del cambio global, tanto en deforestación como en clima, para esos patrones de biodiversidad, detectando grupos biológicos con altos riesgos de extinción, y sobre todo evaluar qué tan bien está siendo representada esa biodiversidad en los sistemas de áreas protegidas dentro de la región de la megalópolis, porque de no existir una representatividad eficiente, pues literalmente tenemos que buscar entonces áreas prioritarias de conservación que permitan salvaguardar a estos taxones a largo plazo. Al salvaguardar a estos taxones también estamos protegiendo los diferentes servicios ecosistémicos que proveen para nuestro desarrollo y bienestar social. En pocas palabras, el trabajo lo que está haciendo es detectar grupos más amenazados y cuáles regiones podrían ser incluso más vulnerables para la pérdida de biodiversidad en el futuro. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque digamos que en 2 años de trabajo lo sintetiza esta gráfica, todos los diferentes procesos que utilizamos, que literalmente fue buscar toda la información de distribución de las diferentes especies, a construir modelos predictivos de distribución potencial de los taxones en diferentes escenarios. Lo que sí es importante es que cuando tengamos esos patrones por especie, lo podemos reconstruir las zonas de alta concentración de taxones en los diferentes escenarios, sobre todo considerando 2 hipótesis biológicas. ¿Qué pasa si las especies se pueden mover ante las nuevas condiciones climáticas y qué pasa si no? Porque pues en realidad no sabemos cuál de los 2 escenarios puede pasar, aunque la literatura dice que el de no dispersión es el más probable por las diferentes limitaciones que pueden tener. Aquí para entender un poco qué es lo que se ve que está sucediendo en el área de estudio, pues tengo 2 ejemplos de anfibios. Uno donde el cambio climático literalmente lo que podría estar promoviendo es que las distribuciones de las especies, incluso aunque asumamos que se pueden mover, pues prácticamente pierdan todas sus zonas idóneas en el futuro en términos de clima, y otras que por el contrario, pues podrían ganar distribuciones. Esto nos permite ver que podríamos tener diferentes respuestas, tanto de especies ganadoras como perdedoras, a lo largo de la lista de taxones que tiene el área de estudio. Ahora, si agrupamos a todos esos taxones, de nuevo, solamente uso el ejemplo en este momento de anfibio, podemos ver la proporción de especies que podemos categorizar como especies que literalmente se podrían extinguir, al menos en términos locales, aunque en el tema de anfibio, por eso lo utilizamos como grupo de análisis, hay especies que son endémicas de la región. El mejor ejemplo es el caso de los ambistomas o de los ajolotes, que varias de las especies analizadas, los modelos proyectan posibles escenarios de extinción, no solo local, sino global de esas especies.
Si ven la gráfica, pues en realidad lo que estamos viendo es que la mayor parte de las especies podrían perder áreas de distribución idónea o incluso extinguirse local o globalmente en el área de estudio. Esto representa también cambios en los patrones de riqueza en el futuro. De hecho, se puede constatar que en términos del presente a los escenarios del futuro, el mapa se vuelve cada vez más verde. Y esto es solamente considerando clima, pero los análisis ya están hechos también considerando clima y los potenciales usos del suelo o de la tierra en el futuro, lo que hace que esto sea todavía aún más drástico o un escenario todavía más oscuro o negativo para la biodiversidad. Lamentablemente las áreas protegidas no están exentas a estas modificaciones negativas, entonces nuestro sistema no está siendo lo suficientemente representativo y podría no hacerlo en el futuro para la protección de estas especies. En términos de riqueza, estamos perdiendo entre el 10 y el 56% de taxones por sitio en las diferentes estimaciones a futuro. Ojo, que aunque uso solamente el ejemplo de anfibio, no es algo que solo pasa con ellos, pasa con todos los grupos taxonómicos. El patrón general se repitió, pero en el caso particular de las aves me gusta utilizarla porque tenemos que entender que cada taxón cumple también funciones particulares dentro del ecosistema. En el caso de las aves que se den pérdidas de las zonas de idoneidad para la distribución o presencia de estos taxones, representa perder funciones básicas que necesitamos para mantener a nuestras ciudades en términos hasta incluso de salud, porque hay individuos que tienen funciones de controlar poblaciones de invertebrados, de otros vertebrados, de hacer de dispersores de semillas, de funciones tan básicas como la polinización que repercuten en actividades económicas, sobre todo en este caso para los cultivos y la agricultura. Entonces, perder taxones no solamente es perder riqueza, sino también servicios que necesitamos para mantener nuestra biodiversidad y nuestro bienestar o nuestra forma de funcionar en las ciudades. Aunque vivamos en concreto, realmente no estamos aislados de lo que le pasa a la naturaleza. ¿Es posible una convivencia? Sí. Simplemente necesitamos implementar todas estas nuevas estrategias que se han estado promoviendo de servicios ecosistémicos, soluciones basadas en naturaleza, que justamente promuevan que nuestras construcciones estén favoreciendo a que la biodiversidad se mantenga y no se vea tan impactada negativamente. Necesitamos proteger nuestro capital natural porque sin eso, literalmente nuestras ciudades van a estar en una zona donde ni siquiera van a tener capacidad de resiliencia para las diferentes amenazas a las que están expuestas, ejemplo claro, las islas de calor y el cambio climático. En términos generales, pues la información que estamos generando o que se generó y seguimos generando es muy útil porque nos permite llenar vacíos de información, pero además plantea una nueva pregunta: ¿cómo utilizar esto para establecer corredores de conectividad del paisaje que favorezcan a que la biodiversidad se pueda mantener a largo plazo? Aquí nada más rescatar el mensaje ya para ir terminando, que es necesario promover un equilibrio entre la conservación y el manejo de los recursos, incluso en nuestros contextos urbanos. Y nada más para decir algo que de verdad me siento muy orgulloso de haber promovido con el grupo en este proyecto, es que literalmente no podemos conservar algo que no se conoce. Entonces el proyecto promovió a través de alianza con diferentes instituciones académicas, sociales y de ONG, diferentes actividades como fueron exposiciones fotográficas que permitió a la población conocer todos estos taxones que tenemos en el área de estudio, además de diferentes simposios académicos donde se fueron promoviendo este tipo de conocimiento, incluyendo incluso actividades con niños, donde pueden ver las fotografías que se hicieron en esas exposiciones, se utilizaron para nutrir un poco más este conocimiento con la comunidad de infantes. No me queda más nada que agradecer el diferente financiamiento que varias instituciones aportaron, entre ellos el PIN de la UNAM, que fue el promotor del proyecto, y no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer al equipo. Literalmente los 3 primeros estudiantes que están en la fotografía son estudiantes ya graduados a producto de este proyecto, ya se graduaron como licenciados, son nuevos recursos humanos que se generó para seguir promoviendo este tipo de actividades a futuro, y pues bueno, a los colegas académicos que permitieron poder hacer todo este proyecto en conjunto. Y pues ya, me pasé 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por darnos esta vuelta y muchas felicidades al equipo por los logros. Otra vez, pues ya tendremos otra ocasión donde nos puedan explicar con más tiempo y tengamos preguntas. Muchas gracias, David. Ahora seguimos con el proyecto. Permítanme que tengo aquí. No, este no es, este sí es.
Del equipo de la doctora Tania Garrido Garduño, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, donde es también profesora investigadora, y nos va a platicar precisamente, ahora sí, patrones de conectividad de los anfibios en la faja volcánica transmexicana bajo escenarios de cambio climático. Adelante, Tania, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un trabajo en conjunto que he estado realizando con otros investigadores de otros institutos, como es el doctor Carlos Luna y Marcos Fares Atilano. Bueno, como ya también lo había mencionado en la presentación anterior, el doctor David, los anfibios son una de las especies que están más amenazadas. Esto no solamente se ha identificado desde el cambio climático, sino desde hace muchos años. En México hay una riqueza muy importante relacionada a los anfibios. Tenemos alrededor de 376 anfibios en el país, obteniendo entre el cuarto o quinto lugar de riqueza de anfibios a nivel de país. Esta riqueza de anfibios se alberga en la faja volcánica transmexicana, que es la que está encerrada en este círculo en azul, en el cual es una de las áreas que a nosotros nos interesó estudiar. En un estudio también previo en el 2011, encontraron la doctora Ochoa, que muchas de las especies, además de ser microendémicas de esta región, también están, muchas de ellas, y también lo mencionó David, están en peligro de extinción en alguna norma en este caso en alguna categoría de riesgo de la IUCN, el 41% al menos de especies para México en esta zona de estudio donde se muestran los puntitos están en estas categorías de riesgo, ¿no? A nivel mundial, en 2001, se mencionó que las poblaciones de los anfibios estaban en declive. En este mapa lo que nos muestran es que Stuart en el 2004 intentó ver cuáles eran las causas del declive de las poblaciones de los anfibios. En cada uno de los ejes, cada uno de los colores significa cuáles fueron algunas de estas causas, ¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación, la reducción del hábitat para todos los que están en coloración de verde. Y en este caso, que es lo que me llama la atención, es que nadie sabe qué es lo que está afectando la disminución de las poblaciones. Años después, uno de los problemas que tenemos es en estos hongos que no solamente está sumado a los factores del ser humano sobre las poblaciones de los anfibios, sino que también está la presencia de un hongo que se llama Batrachotrydium, ¿no? Y entonces lo que está causando son enfermedades al borde de que está llevando a la muerte de muchas poblaciones de los anfibios. Además, los anfibios ante el cambio climático se ha evaluado en el 2022 a nivel mundial qué es lo que va a pasar con las poblaciones de ellas para empezar a ver como los patrones. En donde en rojo nos dice que muchas de las áreas bajo el cambio climático van a cambiar, en gris se van a mantener y en morado van a ser como movidas, ¿no? Entonces, lo que nos causa aquí resalta es que México sigue siendo aquellas donde las áreas bajo cambio climático están en peligro. Con toda esta información, nosotros, y con esta otra que nosotros obtuvimos en otro trabajo que está en preparación, es que, al igual que el doctor David, volvimos a encontrar que los anfibios están, comparamos los nichos de cada uno de los anfibios y encontramos que los anfibios, para empezar, también están siendo vulnerables al cambio climático solamente para México. Y es ahí donde a nosotros nos surge la curiosidad de saber, de evaluar ahora cada una de las especies de anfibios de México y principalmente el eje volcánico transversal, teniendo como antecedentes toda esta información. Para ello, lo que nosotros estamos interesados es no solamente ver que hay una idoneidad del nicho para las especies de anfibios, sino justo con lo que termina David, es si todas estas áreas dentro del eje volcánico transversal tienen una conectividad, lo cual nos daría la conectividad de ver si las poblaciones están
tienen la capacidad, por decirlo así, de moverse a través de estas áreas, dadas por el ambiente, ¿no? Y dadas por el paisaje, si lo queremos ver desde el enfoque del paisaje. El problema del eje neovolcánico transversal es que no solamente, además de que se encuentran en algunas áreas naturales protegidas, pues están inmersas las grandes ciudades, como lo menciona también el doctor David con la megalópolis, ¿no? Tenemos de esa zona, por ejemplo, del lado de la megalópolis, y todavía pues tenemos algunas otras ciudades grandes como lo es Guadalajara, ¿no? Entonces, la idea de por lo tanto, el objetivo de este proyecto es evaluar y comparar la conectividad estructural de las especies de anfibios que habitan en la falca volcánica transversal para obtener mapas de conectividad de todas las especies y poder entender cuál va a ser, pues prácticamente la respuesta de cada una de ellas en esta zona, ¿no? Entonces, lo que nosotros utilizamos fueron los datos de GBIF. Nosotros, de acuerdo a la información que obtuvimos la evaluación de 41 especies, 30 pertenecientes a lo que conocemos como son las ranas y los sapos, y a 11 especies conocidas en donde entran las salamandras y los ajolotes. Cabe mencionar que fueron todas aquellas especies que parte de su distribución están en el eje volcánico transversal. Posteriormente hicimos un análisis de la limpieza de los datos e hicimos una evaluación bajo cambio climático en 2 escenarios para poder posteriormente evaluar si iba a haber cambios en la idoneidad de nicho para cada una de las especies y si la conectividad iba a ser la misma para cada una de las especies entre los diferentes tiempos, ya en el presente hacia el futuro. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues hicimos la comparación de nicho para cada una de las especies y obtuvimos lo que empieza a saltar y coincide con los resultados del doctor David es que Pseudorhizea altamontana, que es una salamandra, es la que tiene una mayor reducción de área de idoneidad entre cada uno de ellos, ¿no? En la izquierda estos gráficos nos representan un sobrelape de nicho, o sea, las condiciones que cada una de las especies necesita basada a las variables ambientales. Cada uno de los colores representa cada una de las especies y lo que nosotros vemos es que las salamandras necesitan o tienen idoneidad de nicho muy reducido con respecto a otras especies. Y que bajo los diferentes escenarios, las salamandras son los que tienen un problema de reducción al menos de la idoneidad del nicho. Visto esto en un mapa, vemos que además las especies van a tener diferente respuesta. Por ejemplo, Diophragtis arenicolor, pareciera ser que la idoneidad del nicho, lo que representan los mapas es en color rojo, las áreas o las zonas con mayor idoneidad y en color azul las de mayor idoneidad. Para esta especie pareciera ser, ¿no? Que en uno de los tiempos, este es el presente, y estos son los 2 futuros. En el caso, perdón, aquí lo estoy comparando con diferentes especies, no. Entonces, que la respuesta de cada una de las especies o la idoneidad de cada una de las especies, los requerimientos de cada una de las especies, al menos para estas 3 anfibios, son completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, este está más sesgado a la parte norte poniente del eje neovolcánico transversal. Esto está a lo largo de todo el eje neovolcánico transversal y esto está más hacia el sur poniente del eje neovolcánico transversal. ¿Qué pasa con los anfibios de salamandra y la ajolote? Pues vemos también que los requerimientos de cada uno es muy indistinto y nuevamente los que saltan a la vista pues vuelven a ser las salamandras en el presente. ¿Qué pasó? Lo que voy a mostrarles, lo que les estoy mostrando además son algunas de los resultados de alguna de las especies que a nosotros saltó a la vista los resultados. En Diophragtis horacia arenicolor, lo que vimos en el cambio del tiempo es que pareciera ser que esta especie podría ser favorecida por el cambio climático, seguramente por las tolerancias que esta especie pudiera tener. Pero no es el mismo caso de lo que pasa con Pseudorhizea robertsi. Un minuto, por favor. En el caso que esta pudieran perderse, ¿no? También lo que nosotros hicimos fue hacer estos análisis comparativos de cada una de las especies y vemos que algunas especies ganan, algunas especies pierden idoneidad de nicho.
Pero lo más importante de esto es que, bueno, nosotros tenemos esta parte de la idoneidad de nicho, tenemos áreas idóneas, pero justo en qué área están conectadas. Entonces, lo que vimos es que todas estas representan las áreas de conectividad, todas las que están en rojo, que son las áreas conectadas al menos para esta especie. El punto es que cuando nosotros, aquí es para el futuro, nosotros lo llevamos al futuro, resulta que esta conectividad, que es muy importante porque además representa la conectividad funcional que nos lleva al flujo genético, a la variabilidad genética de la especie, estas se ven perdidas en el futuro en ciertos puntos muy específicos. Este es el caso de Ambistoma ambicephalum, que también representa que independientemente de la idoneidad que haya de nicho en el eje neovolcánico transversal, esta está mucho mayor o más fuerte en ciertas áreas y no en todo lo que se predice como es idóneo para el nicho, y que además en el futuro, por ejemplo, para esta especie, se rompe completamente la conectividad en esta área dentro del eje neovolcánico transversal. Con esto concluimos que cada una de las especies de anfibios tiene una respuesta distinta ante el cambio climático, que las salamandras son las especies con mayor susceptibilidad al cambio climático, por lo tanto estaríamos hablando a lo mejor nosotros estaríamos hablando con nuestros estados de virtuales extinciones o realmente va a suceder una extinción local. Lo que los anfibios endémicos de la faja volcánica transversal mexicana tienen una respuesta negativa ante el cambio climático y son los más susceptibles, y que las especies que tienen una distribución más allá del eje volcánico transversal pueden verse favorecidas o permanecer las áreas estables. Y pues no me queda más que agradecer pues a todas las personas que han participado y principalmente al PIN por haber dado apoyo para este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por explicarnos tu proyecto tan rápido y pues queda la invitación a una próxima sesión más larga para que platiquemos y haya preguntas y todo esto. Claro. Ahora, gracias. Ahora le damos la bienvenida al doctor Constantino González Salazar, que nos va a hablar del Atlas de Enfermedades Infecciosas para Evaluación de Riesgo en Escenarios de Cambio Climático. Él es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Constantino, adelante, por favor. Hola, Beto, gracias. Bueno, comienzo a compartir. Bueno, entonces, les voy a platicar de este proyecto del Atlas de Enfermedades Infecciosas para Evaluaciones de Riesgo en México en escenarios de cambio climático. Y para hablar un poco de la motivación de este proyecto, vamos a ir primero dando el contexto de estas enfermedades infecciosas que adquirimos por entrar en contacto con patógenos como las bacterias, virus, hongos, parásitos, por diferentes maneras de transmisión vectorial o entrar en contacto con agua contaminada, alimentos contaminados, etc. En particular, en esta primera fase del proyecto estamos enfocados al estudio de enfermedades de origen zoonótico, aquellas que adquirimos por contacto con alguna especie animal no humana, ¿no? Un artrópodo o algún otro vertebrado. Que hemos vivido en los últimos años, hemos pasado 2 pandemias, 2 epidemias y seguramente vendrán más en un futuro cercano, que es cuando se vuelve trending topic hablar de enfermedades. Sin embargo, a escala local siguen sucediendo eventos epidémicos que debemos de seguir abordando, estudiando y evaluando para mitigar los impactos que hay en la salud de la población. Sin embargo, los factores asociados a la emergencia de una enfermedad son muy variados, desde la deforestación, expansión del área agrícola, introducción de especies, movilidad y obviamente el cambio climático, que es lo que nos interesa, lo que nos lleva a tener que comenzar a cambiar nuestros enfoques en la manera en que estudiamos estas problemáticas. ¿Sí? Partimos desde que necesitamos tener un enfoque más intertransdisciplinario, interinstituciones, intersectores, y comenzar a tener nuevas opciones de panoramas de estudio, ¿no? Como la llamada Buena Salud, donde buscamos una salud ambiental, animal, para tener una salud urbana, que implica interaccionar con diferentes actores. Para alcanzar esto y aplicar este tipo nuevo de propuestas, pues algo que podemos aprovechar es lo que actualmente se ha llamado la revolución de los datos, donde contamos ya con una gran cantidad de bases de datos de información sobre diferentes temáticas, variables ambientales, biológicas, sociales, demográficas, económicas, pero cuando empezamos a revisar este tipo de repositorios de datos, la primera pregunta que nos surgió es,
si contamos actualmente con un repositorio de datos sobre enfermedades en particular, la respuesta es no. No existe al día ningún repositorio en ese sentido, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Por lo general, la mayoría son algunos portales que sirven para visualizar, pero no permiten aprovechar esa información. En este contexto, pues es como se motiva a emprender este proyecto del Atlas de Enfermedades Infecciosas, que lo que buscamos es recopilar toda la información que se ha generado en enfermedades en nuestro país en la investigación realizada durante los últimos 100 años, y a partir de recopilar esa información, generar también un sistema que nos permita consultarla y analizarla, que ya no solo sea un visor. Obviamente hay que ver en dónde está distribuida la presencia de alguna enfermedad en particular, pero que además necesitamos poder hacer análisis con esos datos. Los primeros pasos obviamente fue generar un sistema que nos permitiera estructurar toda la información que se ha generado en investigaciones que vienen de artículos, gacetas, tesis, reportes médicos, llevarlas a una estructura de datos que nos permita hacer consultas y hacer análisis, hacerle preguntas a esa información. Con esto generamos un sistema donde podemos comenzar a capturar información de tipo biológico, ecológico y epidemiológico de los diferentes agentes involucrados en una enfermedad infecciosa, particularmente ahorita zoonosis, que tiene que ver con los patógenos, los vectores y los hospederos. En esta primera fase nos hemos enfocado a 10 enfermedades con sus variantes, que básicamente en su mayoría son de transmisión vectorial, es por algún artrópodo, aunque tenemos ahí unos virus que es más por el contacto con desechos de roedores, como la hantavirus. Entonces tenemos dengue, zika, chikungunya, fiebre del Nilo, leptospirosis, Lyme, leishmaniasis, Chagas, que son enfermedades que seleccionamos, que son con las que más hemos estado trabajando en los últimos años. Se hizo una revisión, empezando en 1900 hasta el 2020. Aún hace falta completar esta revisión, hemos tenido unos avances, pero obviamente dependemos también de la integración de gente interesada en colaborar en este tipo de proyectos. Con la participación que tuvimos, pues hemos logrado conjuntar una base de datos que actualmente ya compila casi 150,000 registros geográficos, que es importante. Siempre buscamos que toda la información que encontramos pudiera georreferenciarse, que nos diera información de organismos probados a una enfermedad y que nos dijeran además cómo fueron las técnicas diagnósticas. Aunque tenemos este avance, es obvio que si vemos esta tabla, aún hay huecos de información que debemos llenar y estamos en la búsqueda de continuar creciendo esta base. Es importante mencionar que no se busca que este sea un proyecto que inicia y termina, sino que es un proyecto vivo donde seguiremos actualizando la información, ampliando las enfermedades y obviamente ahí la invitación a quien quiera integrarse y colaborar con la curación de datos, pues siempre será bienvenido. Una vez que tenemos esta información, pasamos a la segunda fase, que fue desarrollar un sistema que nos permitiera consultar y analizar la información. Lo empezamos a realizar en una plataforma web, que es la dirección electrónica, es de acceso libre, no requiere ningún tipo de registro, la información está disponible, porque vamos con la visión de que siempre debe de ser abierta los datos al uso de cualquier persona interesada en estos temas. La estructura del sistema es muy sencilla, no sencilla en la manera en que se construye, pero sí en cómo se describe el flujo de trabajo, que es integrar nuestras bases de datos, ¿sí? Integrar nuestras bases de datos, entregar variables potencialmente predictoras para la presencia, como el clima, factores demográficos, factores bióticos y escenarios de cambio climático. Aplicamos una serie de algoritmos bayesianos que hemos desarrollado, es una metodología propia, que nos permite construir modelos geográficos y ecológicos partiendo simplemente de la probabilidad condicional de encontrar una clase dada una variable X, donde la clase puede ser un patógeno, un vector, un hospedero. Y podemos asociarlo con diferentes tipos de variables. Usamos dos métricas principales en el sistema. Básicamente en una buscamos asociar la relevancia de cada variable para explicar la presencia de nuestra clase, es decir, qué nos dice la temperatura de la presencia de patógeno de Chagas, o qué nos dice de la presencia de mosquitos, qué nos dice de la presencia de chinches, garrapatas, etc.
Y tenemos otro algoritmo, que es una factorización de probabilidades que nos permite evaluar la contribución conjunta de las diferentes variables que vamos a integrar a nuestro modelo y con eso generar modelos geográficos de riesgo a partir de sumar las diferentes contribuciones. Este sistema, de manera general, estas son las dos principales secciones, donde seleccionamos nuestra clase, nuestras variables potencialmente predictoras y nuestra salida de resultados. Les voy a dar un breve tour por estas secciones. Para la clase podemos seleccionar, primero, estamos en la región es solo de México y estamos trabajando a nivel municipal los análisis. Podemos seleccionar el agente de interés, patógeno, hospedero, vector. Aquí tenemos una cuestión de conocer un poco de la taxonomía de los agentes involucrados. Vamos desde familia, género, especies. Seleccionamos nuestra enfermedad, la cual desplegamos la lista de las 10 que estamos trabajando en este momento. Y las podemos visualizar y entonces sabemos en qué lugares, en qué municipios de nuestro país ha sido colectado al menos un organismo que ha sido positivo a algunos de los patógenos que estamos evaluando. Una vez seleccionada nuestra clase, la siguiente parte es, ahora tengo que seleccionar estas variables potencialmente predictoras o que me hablen de la presencia de nuestros agentes de interés, donde podemos conectarnos a seleccionar especies de vertebrados, invertebrados, clima o factores sociodemográficos. ¿Qué tipo de preguntas podemos abordar? Por ejemplo, ¿qué especies son candidatas para ser hospederos de vectores de un patógeno de interés? Como bien dicen, hay que saber lo que existe y muchas veces desconocemos mucho de las especies involucradas en un ciclo de transmisión. Entonces, el sistema se conecta con el Sistema Nacional de Biodiversidad y podemos acceder a esa base para poder identificar de qué especies dentro de esa biodiversidad que tiene México podrían ser candidatas a ser reservorios de un patógeno en particular a partir de nuestro análisis. Entonces lo hemos probado con resultados interesantes en algunas enfermedades. Tenemos las variables climáticas, donde podemos ver, por ejemplo, curvas de respuesta de los casos de una enfermedad, por ejemplo, del dengue, o las curvas de respuesta de las especies involucradas en la transmisión de algunos de los patógenos. Entonces podemos seleccionar variables climáticas y también podemos seleccionar variables sociodemográficas porque al final la estructura sociodemográfica, el desarrollo, los ambientes urbanos, rurales, pues tienen un papel fundamental en qué sucede actualmente con la distribución de muchos de los patógenos y especies involucradas en su transmisión. Entonces tenemos estos variables actualmente, esta base va a crecer. Algo importante es que además podemos construir modelos conjuntándolas todas en un solo modelo, ¿no? Donde ya conjuntamos clima, factores sociodemográficos y factores bióticos como la presencia de otras especies. Obviamente lo que buscábamos también con este proyecto es generar escenarios de riesgo considerando el cambio climático. En este momento lo que estamos evaluando es cómo cambiaría la distribución de algunos de los agentes involucrados o de algunos de los patógenos con relación a los escenarios que se pronostican de cambio climático. En este momento, la plataforma tiene 3 horizontes de tiempo, 3 escenarios, el del SCP-126, 245 o 585, y 12 modelos de circulación general, para considerar un poco la variabilidad que hay entre ellos. Y hemos publicado ya algunos trabajos con este tipo de aproximaciones, y algo que encontramos y que es muy claro, que si nos vamos por un escenario, por ejemplo, en 1.26, donde cambiamos nuestra manera de desarrollarnos a algo más sustentable, comenzamos a reducir o al menos evitar que se expandan ese tipo de agentes de riesgo a regiones donde actualmente no están, que es algo que estamos actualmente viviendo. Se están comenzando a distribuir en lugares donde antes no estaban estos agentes por los cambios que estamos dando en el ambiente. Muchos de ellos incluso están llegando a establecer ya ciclos urbanos, lo cual va a ser algo preocupante en el corto y mediano plazo. Y bueno, finalmente es nuestra salida de nuestra plataforma, que es un mapa para visualizar las zonas de riesgo, donde lo rojo más oscuro, donde hay mejores condiciones para que esté presente el agente que estemos modelando, y además nos da una tabla con todas las variables donde nos explica la relevancia y la contribución que tiene cada una de ellas para hablarnos de su presencia en un sitio en particular. Es decir, podemos explorar el aspecto ecológico que favorece la presencia de algunos de estos agentes.
Este sistema de este momento está alojado en un laboratorio virtual también, donde tenemos y vamos a estar colocando toda la documentación y descripción del sistema para quienes estén interesados en este proyecto e integrarse en diferentes formas de datos, análisis, hacer investigación, se puede aplicar para docencia. Y hemos dado algunos talleres para mostrar la plataforma, entonces se puede consultar y estamos en el proceso de documentación, que es lo que nos lleva un poco más de tiempo todavía. Y bueno, hay que reconocer a todos aquellos que han estado participando. Ha habido diferentes estudiantes que han participado en diferentes etapas, con eso se han logrado graduar. Tenemos investigadores que están colaborando para los marcos teóricos analíticos y obviamente se van integrando nuevos investigadores que se han interesado en el proyecto, como la doctora María Elena Martínez y Carla Sur Rosado una de Yucatán, la otra de Chihuahua, que gracias al interés que ha tenido esta plataforma, está comenzando a contribuir con datos y a generar investigación en el área de enfermedades infecciosas. Y bueno, gracias por el tiempo y la oportunidad de presentar el proyecto. Muchísimas gracias, Constantino, por presentarnos esta herramienta tan completa y tan interesante. Al equipo de la doctora Lucía Blanco Prado, Blanca Lucía Prado, que nos iba a contar de los efectos del manejo agrícola en el almacén de carbono en andosoles silándicos cultivados en la tierra del Chichinautzin, y me comunican que no hay nadie de su equipo. Lucía, hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, No te Francisco. reconocíamos. Adelante. Por una razón no nos veíamos, pero aquí estamos. Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, muchas gracias. De repente vamos a apagar la cámara para tener una mejor señal, perdón. Muy bien, sí, sí. Y bueno, si nosotros vamos a presentar los resultados del efecto del manejo agrícola en el almacén de carbono de andosoles silándicos cultivados en la sierra del Chichinautzin. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando académicos y estudiantes del Instituto de Geología, pero es interesante comentar que también lo hacemos en equipo con los ejidatarios de San Miguel Topilejo, es decir, con la gente que está en el sitio, porque es importante que ellos conozcan lo que estamos haciendo y pues que también se involucren. Y bueno, como antecedentes, quiero decir que, bueno, recordar que la materia orgánica del suelo es el mayor almacén de carbono en los ecosistemas terrestres y que esta dinámica, que la dinámica del carbono depende de varios procesos, como son las ganancias, lo que llega al suelo, y una vez ahí las transformaciones y las transferencias que ocurren, y por supuesto algunas pérdidas. Pérdidas, quiero mencionar la mineralización, la erosión o la lixiviación. Ahora bien, la intensidad de estos procesos depende de los factores que muestro aquí, es el clima, el tipo de suelo, la posición fisiográfica y el manejo. Y es en esto último, en el manejo, en el que vamos a enfocarnos en esta investigación. Ahora, hablando de los andosoles, que son los suelos que estudiamos, pues estos son suelos derivados de cenizas volcánicas que tienen una composición mineralógica muy interesante que los hace ser muy eficientes en secuestrar carbono. De hecho, es el segundo tipo de suelo más eficiente en esto. Y esto hace a su vez que se conviertan en suelos muy fértiles. Tienen normalmente una elevada productividad agrícola y forestal. Pero también son suelos frágiles en los cuales el mal manejo en agricultura, por ejemplo, por una labranza intensiva o remoción de la cobertura natural, pues los vuelve vulnerables. Y esto afecta sus propiedades para funcionar como en agricultura, pero también como almacén de carbono. Y bueno, hablando de la problemática del sitio, tenemos que la Sierra de Chichinautzin se localiza al sur de la Ciudad de México. Es una zona en la que el tipo de suelo que predomina es el andosol, y esta zona brinda muy importantes servicios ambientales a la Ciudad de México, como son ser el sostén de la vegetación natural o cultivada, regular el clima, secuestrar y almacenar carbono, que es lo que nos ocupa ahora, pero también recargar el acuífero. Sin embargo, desde las últimas décadas,
la vegetación natural que está constituida por bosques de coníferas y pastizales, pues se ha cambiado por cultivos, desde hace décadas de avena y los últimos años de papa. Y esta última, la producción de papa tiene un mayor número de operaciones de labranza, el surcado es en dirección de la pendiente, como se ve en la fotografía, y además requiere de grandes cantidades de agroquímicos. Entonces, pues esto afecta a los suelos. Aquí les muestro un esquema en el que comparamos el año 1976 con 2016 en términos de asentamientos urbanos. Podemos ver que aquí en lo que estoy señalando en la periferia ha habido un incremento importante de los asentamientos urbanos. Entonces, pues la zona está afectada por los asentamientos urbanos y la actividad agrícola. Y en ese sentido, queremos conocer el efecto del manejo agrícola en la capacidad de almacenamiento de carbono y con ello en las propiedades y funciones que brindan estos suelos. Nuestra hipótesis es que el almacén de carbono va a disminuir en los suelos cultivados respecto a los suelos bajo pastizal o vegetación natural y que esta vegetación impactará negativamente propiedades edáficas. Y bueno, hablando de la zona de estudio, esta zona se ubica en la Sierra del Chichinautzin a 3,000 metros sobre el nivel del mar de altitud. La vegetación original son bosques de coníferas y pastizales y los principales cultivos que se realizan son avena forrajera y papa de temporada. La metodología que seguimos para evaluar las afectaciones en el almacén de carbono se muestra aquí, pues entrevistamos a los productores, trabajamos con ellos para conocer sus prácticas, seleccionamos los sitios de estudio, son 10 sitios en un gradiente de elevación en un pie de monte, 3 bajo avena, que se señalan en verde, 4 bajo rotación papa-avena en amarillo y 3 en pastizal en color rojo. Hicimos la descripción de los perfiles de suelo, la caracterización, tomamos muestras para hacer experimentos en laboratorio y hicimos al final una estimación del almacén de carbono y sus cambios a escala paisaje. Hablando de resultados, aquí les muestro, comparamos las actividades agrícolas de avena versus papa y vemos que la papa es mucho más agresiva, aunque el ciclo es más corto. Incluye más operaciones de labranza, 4 versus 2, afecta a mayor profundidad la labranza hasta 40 centímetros, más eventos de fertilización, el doble y en dosis mucho más altas que las utilizadas en avena, y hasta 12 fumigaciones por ciclo versus 1 o 2 fumigaciones en avena. Entonces la papa es más agresiva. También hablando de biomasa aérea, la cobertura es muy poca, entonces queda más expuesto el suelo. Y bueno, aquí les muestro la distribución de los perfiles en el paisaje, la localización más bien, y lo que quiero que observemos es cómo el espesor de los horizontes A en los perfiles que están en la parte más alta del piedemonte bajo pasto, pero también los horizontes A de los perfiles de la parte más baja, bajo avena, rotación papa, son los más, gruesos, los más, pues sí, espesos, se me fue el nombre. Delgados. Los menos delgados, al contrario, son los más gruesos. Y esto, además en la parte media podemos ver que aquí sí son los más delgados. Entonces, pues hay una modificación del espesor de los horizontes A y esto es un efecto combinado de 2 factores, de la labranza, pero también de la posición de los suelos en el relieve. Tenemos entonces que en la parte media este menor espesor se asocia a la remoción por labranza y su posterior transporte laderas abajo. Mientras que el mayor espesor aquí en la parte baja, pues es el suelo que recibió. Entonces, si nosotros evaluamos esto desde el punto de vista almacén de carbono, vemos que pues sí, los perfiles que están en la parte más alta y también en la parte más baja tienen los mayores contenidos. Y esto pues nos da una esperanza porque en realidad lo que estamos viendo es que el suelo que aparentemente se pierde y el carbono que aparentemente se pierde, más bien está ocurriendo una redistribución del suelo y del carbono en el paisaje. Entonces, esto pues es un resultado alentador. Y ahora vamos a ver qué pasa con el balance hídrico. Bueno, Blanca mencionaba que, el almacén de carbono afecta diferentes propiedades del suelo. Y entre una de las propiedades que afecta son las propiedades físicas y sobre todo las propiedades físicas de capacidad.
Pensando en esta parte de la capacidad de recarga de los acuíferos, pues nosotros nos dimos a la tarea de empezar a evaluar cuál es el efecto del almacén de carbono sobre las propiedades físicas y finalmente esto cómo reditúa en el ciclo del agua dentro del suelo, pero también finalmente esto cómo reditúa en el balance hidrológico general. Por eso, en paralelo a lo que presentó Blanca, nosotros lo que hicimos fue llevar a cabo un experimento en una zona aledaña de la zona agrícola, en donde se han instalado estaciones meteorológicas, sensores de humedad y de tensión en 3 localidades, en donde empezamos a registrar el comportamiento del almacenamiento de agua dentro del suelo y evaluar las variables físicas del suelo. Aquí muestro de manera general las zonas en donde empezamos a hacer este monitoreo a lo largo del tiempo. Empezamos desde el a finales de 2019 y entonces vemos los sitios que empezamos a seleccionar y aquí presento la concentración de carbono en estos 2 escenarios. Un escenario es suelos bajo pasto y otro escenario suelos bajo bosque. Esto porque nos interesa principalmente llevar a cabo este monitoreo porque además de conocer las propiedades de los suelos y conocer el almacenamiento de carbono, es necesario ir generando insumos para modelos de cambio climático en estas zonas y por lo tanto estos lugares representaban una gran oportunidad de ir tomando estos insumos para estos modelos. Y vemos cómo en la zona tenemos diferentes lugares con almacenes de carbono diferente y al menos en 2 de los sitios identificamos que el almacén de carbón, como lo esperamos, es mayor en las zonas de bosque con respecto a las zonas de pastizal. Y aquí adelante les presento pues las propiedades que empezamos a analizar en la zona. Una de las propiedades es la conductividad hidráulica en estas 2 coberturas y vemos cómo sí aparece una pequeña diferencia entre los 2 usos, bosque y pasto, pero si hacemos un análisis estadístico, pareciera que no hay una diferencia estadística por uso de suelo y pues la razón principal tiene que ver con la variabilidad de los sitios. Y ese básicamente es un problema de construir modelos en los suelos porque los suelos son este sistema Ya solo un minuto, por variable. favor. Entonces, y aquí finalmente muestro qué hemos obtenido hasta ahora sobre el monitoreo de estas variables hidrológicas. En la parte de arriba presento la precipitación de los sitios y vemos que el año 2019 fue ligeramente menos lluvioso que el 2020 y el 2021. Y en la siguiente gráfica más abajo presento el comportamiento del almacenamiento de agua en pastizal y en la parte de más abajo presento el almacenamiento de agua en bosque. Estos 2, este monitoreo pues responde principalmente a la caída de lluvia, la precipitación, o sea, los suelos almacenan agua con relación a la precipitación. Y si observamos un poco, aquí registro las diferentes profundidades de los suelos en donde se almacena diferente cantidad de agua y así de manera muy rápida los suelos en pastizal a una profundidad de 1,20 m no alcanzan a almacenar más del 45% de su volumen, mientras que los suelos de bosque almacenan hasta el 55% de volumen. Además de que vamos a encontrar pues otros comportamientos como los vemos en la gráfica que para nosotros representan los primeros insumos para entender cómo es el balance hidrológico en la zona y qué pasaría a futuro con un escenario de cambio climático, ¿no?
Pues las conclusiones preliminares, porque este proyecto pues va pues lento pero seguro, es que en esta zona el almacén de carbono está entre el 17 y el 57%, el de nitrógeno entre el 16 y el 55%, que se ha perdido debido a la mineralización de la materia orgánica y a la erosión provocada por la labranza. Eso es un problema. Que la pérdida de este almacén ha tenido impacto en propiedades químicas del suelo, como la capacidad de intercambio catiónico y sobre todo la mineralización. Hay una disminución del carbono en el suelo y sobre todo también un efecto en la actividad edáfica, afectando negativamente su fertilidad. Mostramos que este almacén del carbono evidentemente tiene efectos en propiedades hidrológicas del suelo. Una de las cosas que no mostré es una propiedad que es la densidad aparente. Mostramos la infiltración y ahí, o sea, no es contundente, pero se empieza a ver. Y vemos también que el contenido del carbono pues disminuye drásticamente el volumen de agua almacenada en el suelo. Aquí finalmente decimos que para contrarrestar la degradación de los suelos en esta zona y preservar su potencial como reservorio de carbono, es necesario implementar prácticas que contengan la erosión y restituyan la materia orgánica. Y bueno, para nosotros eso es importante porque pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, no solamente mencionar qué está pasando, sino que está haciendo algo. Que hay que hacer algo para restituir. Y finalmente lo que nos hace falta cerrar en este proyecto es construir los escenarios. O sea, pensamos que ya tenemos insumos para plantear un escenario regional, pero pues en eso no hemos avanzado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación del proyecto, por darnos esta idea de dónde van, qué están haciendo. Y una disculpa por pensar que no estaban por ahí. Y no te preocupes. No te preocupes. Gracias. Bueno, la idea de este segmento era que la gente se diera una idea de en qué andan los proyectos que estamos realizando, los proyectos de investigación que estamos realizando desde el PINC o que estamos apoyando desde el PINC.